El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Dios los bendiga. Qué bueno poderte saludar en esta hora y desearte lo mejor de Dios para ti. Un saludo muy especial a todos los amigos, oyentes, hermanos que escuchan Aliento de Vida, todo pegado, .co. Emisora que transmite 24 horas música, prédicas, no cualquier prédica, sino prédicas de hombres de Dios con una identidad única. No tenemos comerciales, así que tú la puedes poner en tu carro, en tu oficina, tú la puedes poner en tu hogar y no vas a tener ese problemita de comerciales, cuñas para sostenerla. No, hacemos todo por amor a Dios, sabiendo que el trabajo en la obra de Dios no es en vano. Les recuerdo que cada ministerio, a medida que crece, recoge ofrendas y todo, y no podemos juzgar a nadie. Pero por ahora hemos querido, a través de la radio, alientodevida.co, acompañarte, bendecirte, edificarte sin ningún cobro. Puedes sintonizarla desde cualquier parte del mundo. Entras ahí a tu aplicación, escribes alientodevida.co, inmediatamente te direcciona a nuestra página y ahí encuentras la emisora. A todos los amigos de las redes sociales, Dios les bendiga. A los hermanos que nos ven a través de la televisión, de la radio, que nos escuchan en las emisoras de los pastores de la sana doctrina, muchas gracias. Dios les bendiga. Entramos en materia. Estamos en el yelmo de la salvación. Dice la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tomad el yelmo. Vimos un paralelo con Isaías 59, 17. Si quieres podemos leerlo. Hablando acerca de Dios vestido con esta armadura. Dice Isaías 59, 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Yo entro de una vez a la palabra. No me gusta predicar acerca de mensajes que te eleven tus sentimientos, emociones y voluntad, sino me gusta predicarte la palabra porque la palabra te centra, la palabra te aploma y la palabra es la que tú usas frente a cualquier circunstancia. Tú no puedes llegar frente a un problema con tu ego alto, tus emociones altas y tu voluntad, porque vas a errar. Yo sé que Dios es un Dios poderoso. Lo hemos visto en mi vida. Lo he visto en mis padres, en mi familia. Lo he visto en mi familia por parte de mi esposa. He visto a Dios. Sé quién es Dios.
Pero cuando mezclamos emociones, sentimientos y voluntad, porque creemos, podemos cometer un error y levantar una falsa doctrina. En cambio, la palabra nos aploma, nos ajusta. Hablábamos de que Dios se viste de justicia como una coraza, porque recordemos que la coraza es la que protege los órganos vitales, el corazón. Y la coraza no es para que Dios se vista, no, sino que hablábamos en el contexto que su justicia es la rectitud inamovible que le viste, es su protección, es su naturaleza fundamental. Por eso el profeta dice, de justicia se vistió como de una coraza. Quiere decir que la esencia y los atributos de Dios es su justicia, es su rectitud inamovible. Esto lo protege y es su naturaleza fundamental. Dios no actúa por capricho, sino Él actúa bajo su propia rectitud. El yelmo de la salvación en su cabeza, recordemos que el yelmo protege la mente. La palabra griega yelmo dice cubrir alrededor de la cabeza. Los traductores buscaron y pusieron la palabra casco. ¿Qué es eso? Proteger la cabeza. Hace la misma función. Aquí vemos que el yelmo de la salvación es el objetivo estratégico de su intervención. Dios no destruye por placer. Hay gente que dice es que Dios le plació. No, en ninguna manera. El objetivo de Él es restaurar el orden y salvar a los suyos. Por eso la Biblia dice, conoce Dios a los que son suyos, apártese todo aquel que practica la impiedad. Tomó ropas de venganza por vestidura. Veíamos que el término venganza, najá en hebreo, no debe entenderse como ese acto de ira, no, o de rencor, no. Vemos que las ropas de venganza es la vestidura que él tiene o la retribución divina bajo su acción de hacer justicia para el oprimido y castigar el mal del que ha querido sin freno alguno ser malo. Ser malo. Y se cubrió de celo. Veíamos que la palabra celo es una pasión intensa, protectora y ardiente. Él toma su manto, se envuelve, denota que su intervención es profunda, personal y total. Y todo esto tiene que ver con Efesios 6:17. ¿Por qué? Porque el creyente es llamado a reflejar el carácter de Dios en cuanto a justicia, salvación y celo. Y esto tiene que ser una vestidura que ya lo vimos en Efesios y estamos en el yelmo. Hacíamos el paralelo en Efesios 6:17 contra Isaías. Veíamos que en Isaías se usa la armadura, es Dios quien se viste. En Efesios se describe al creyente vistiéndose. Hubo un cambio de sujeto. En Isaías es Dios quien lleva la armadura. Es la descripción de la acción divina para traer justicia al mundo. En Efesios es lo que tú y yo nos vestimos de la misma manera para mostrar el carácter de Dios a través de nuestra vida. Alguien puede decir, me pongo el casco, y de pronto escucha una palabra como esta. En un estudio reciente se encontró un escrito
de los tiempos de los reyes. Y el escrito es del libro del profeta Natán. Y en la profecía de Ahías Silonita, y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Natán. Y hay cosas contradictorias con la Biblia. Y la gente dice, mire, ¿será que Dios se equivocó? Y segunda de Crónicas 9:29 lo menciona. Los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, no están todos escritos en el libro del profeta Natán. O sea, Natán escribió un libro acerca de los hechos de Salomón. No está en la Biblia porque para Dios es historia. No es doctrina. No es fundamento. ¿Escribieron esa historia? Sí. ¿Y puede concordar con hechos de la Biblia? Sí. Pero ¿por qué no está en la Biblia? Porque recuerda que la Biblia tiene un autor. Y el autor es Dios. Y yo como autor decido poner o quitar. Y eso no me quita nada. O alguien escuchó decir que los libros del profeta Semaías, del vidente Ido, en el registro de las familias, entre Roboán y Jeroboam, hubo guerras constantes. Y eso lo dice segunda de Crónicas 12:17. Y puede aparecer una copia, un escrito, una alusión. Pues la Biblia lo dice en segunda de Crónicas 12:15. O también puede aparecer otro libro, como han aparecido libros de segunda de Pedro, escritos por el apóstol, pero a Dios no le plació incluirlos en la Biblia. Dios es autónomo. Un día estudiaremos cómo se construyó la Biblia y ahí despejaremos muchas dudas. Hablábamos acerca del casco, que es la pieza. ¿Qué es lo que hace que tú guardes tu salud mental? Que tú tengas una estabilidad emocional. Porque el casco lo que hace es guardar tu identidad y tu seguridad interna. Y veíamos que la mente es el campo de batalla. No hay un campo más grande que nuestra propia mente. Por eso, Dios colocó el casco o el yelmo para que protegiera tu identidad. Tú no te debes dejar mover. Hay gente que dice, hermano, si usted no guarda la ley, no es salvo. Y tú dices, yo creo que debe ser verdad. ¿Y cuánto creyente se ha vuelto judaizante? Y guardan la ley. Discúlpeme, el periodo de la ley, así tú no me quieras oír, no lo quieras reconocer y me escribas, yo soy el chaulín de no sé dónde, pues yo te digo, yo soy el Hijo de Dios, nacido y lavado por la sangre del Cordero, y el periodo de la ley muere en la cruz del Calvario. Todo lo que hizo nuestro Señor Jesús mientras estuvo en vida, lo hizo bajo la ley, por lo cual debía hablar a sus discípulos bajo la ley, cumplir la ley, ser el Cordero de Dios para hacer la transición a la gracia. Y si no me crees, te pido que estudies Gálatas. Yo creo que será el próximo libro que estudiaremos, Gálatas punto a punto. Gálatas. Y estudia Romanos capítulo 4. Entonces, tú no necesitas ser una persona religiosa para aplicar la sabiduría que nos da el yelmo de la salvación. Blinda tu identidad, pero también blinda tu parte psicológica. ¿Por qué? Porque tú no te vas a basar sobre lo que hice y no lo hice. Hermano,
usted se va al infierno porque resulta que se hizo un mechoncito. Ahora, si yo estoy en Cristo, pues no me va a poner un mechón porque no es mi identidad. Eso ni me salva ni me va. Eso es gente que quiere gomelería. Pero puede causar un problema a aquel que está débil en la fe. Por eso el apóstol fue muy claro en decir, yo puedo comer carne, no tengo problema. Pero si mi hermano que es débil en la fe y me ve comer carne, pues yo no lo hago por causa de él. Y no estamos diciendo que nos volvemos un camaleón, no. Estamos diciendo que hay sabiduría para entender que el débil en la fe yo lo protejo con mi acción. Ahí es donde muchos no entienden. El yelmo te protege tu identidad. Recuerde que estamos a prueba de balas. Estamos a prueba de flechas. Puede que una flecha sobrepase el escudo y llegue a tu cabeza, pero tú tienes el casco. Tu casco te hace entender que tú eres salvo. No eres salvo por algo que hiciste. No eres salvo por algo que hiciste o dejaste de hacer. Eres salvo por la obra de Cristo. Ahora, si tú eres salvo, no practicas el pecado. Porque la gracia y tu salvación no te dejan practicar el pecado. Si yo soy una persona que conozco de la electricidad y sé que por más que conozca, para hacer un trabajo en caliente, debo tener protección, ¿qué hago? Usar la protección. Lo mejor es ir y bajar el totalizador y poder trabajar. Si no lo puedo hacer, debo tener cuidado de no tocar una línea viva con el neutro, porque hago un circuito en mi propio cuerpo y me puedo matar. Así que el creyente no puede practicar el pecado porque fue salvo. Ahora, hay pecados, porque el pecado se llama errar en el blanco, que se practican, sí. El apóstol Juan dice, si alguno dice que no ha pecado, somos mentirosos, hacemos a Dios mentiroso. Erramos, sí, pero no ese pecado consciente que me lleva a practicar la vida mundana como si no me hubiera despojado de las ropas del mundo. No, yo me despojo y me visto de una vestidura nueva y empiezo a caminar. Hay errores, sí, pero es en mi desarrollo como creyente, mas no como el incrédulo. Espero que me esté haciendo entender. Tú eres un hijo de Dios. Tu identidad es sólida. Una crítica o un fracaso no puede destruirte. No puede destruirte. Uno comete errores, sí, pero el error no me determina. Y aprendo del error, sí. El filtro contra el fuego de batalla. Recuerda que estamos en una lucha contra el diablo. Aunque ya fue vencido, ya fue destruido, aún sigue él haciendo escaramuza. Y desde su posición quiere atacar. ¿Por qué? Alguien dirá, pero si el diablo está vencido, está destruido, ¿por qué ataca? Porque estamos todavía en este mundo. El control de este mundo se lo dio el hombre a Satanás. Y este mundo está bajo el poder del maligno. Por eso tú eres un embajador, tú eres un peregrino. Y mientras estemos sujetos a este mundo, debemos guardarnos de este mundo. Por eso Jesús dijo, no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes de este mundo. Yo he vencido al mundo. Sí, dijo Jesús, pero en el mundo tendréis aflicciones. Confiad, yo lo he vencido. Hasta que esta naturaleza carnal o este cuerpo no vaya a la tumba,
el mundo tiene que ver conmigo. Cuando ya mi cuerpo ha ido a la tierra, mi alma y mi espíritu ha ido a Dios, nada me puede controlar. ¿Está entendiendo? Ahora, el yelmo de la salvación es un ancla que te guarda contra las emociones. Y es un tema espinoso. Muchos creyentes se mueven por sus emociones, sentimientos, y hace que su voluntad se doble. Y es delicado hablar cuando alguien ha perdido un ser querido, ha orado a Dios para que lo resucite y no lo resucitó, ya está en el polvo, se está descomponiendo, pero aún sigue perseverando, creyendo que Dios le va a levantar. Perdóname. La victoria del creyente está en que el día que salga su espíritu, su alma de este cuerpo, vaya a la presencia de Dios. Pablo lo dijo. Yo quisiera estar con el Señor, pero por causa de ustedes, no. Es mejor vivir en el Señor, pero por causa de ustedes, no. Tú debes tener una certeza fundamental y aferrarte. La convicción de que ya tú eres salvo hace que cualquier obstáculo se supere por la fe. Pero la fe en la confianza con el propósito de que has entendido todo lo que Dios ha hecho a través de ti. Eso es lo que hace el yelmo. El yelmo te protege contra el desánimo. Satanás suele atacar la mente, sugiriendo que no eres suficiente para Dios, o que cuando estás en un problema Dios te abandonó, o que la salvación se fue, o que la salvación actúa como una barrera que recuerda lo que tú eras y algo falta, como si Dios te hubiera sacado por pedacitos y todavía te falta algo. No. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.